Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va? Muy bien, Salvador. Aquí ya vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Qué bien, maestro. Qué bien. Bueno, pues estamos aquí transmitiendo, como siempre, desde Ciudad de México, esta clase para ponernos al corriente de toda la información que podamos tener para poder avanzar en este conocimiento de este estudio tan profundo como es la astrología. Estamos mirando un punto muy interesante que es precisamente la parte del vértex, algo que lógicamente ya habíamos visto la semana pasada. Voy a compartir una imagen con ustedes. Esta imagen del vértex que estamos ahora mirando en pantalla nos ilustra cómo es de que podemos a saber o ubicar, mejor dicho, el punto vértex en nuestro mapa natal. El vértex, como les comenté la semana pasada, no tiene una forma física, no tiene una presencia como lo puede tener un planeta, como lo puede tener un asteroide o cualquier otro elemento físico dentro de nuestro mapa natal. Tampoco es un punto, eh, no es un punto árabe. Acuérdense ustedes que los puntos árabes son energías que no hemos estudiado, pero lo vamos a ver más adelante, que descubrieron los griegos hace miles de años, y esas energías están ubicados puntualmente en algún grado de nuestro círculo zodiacal y tienen una influencia, como por ejemplo la parte de la fortuna, ¿no? Que es el punto arábigo más conocido. Y luego tenemos otros elementos como los puntos medios, que es la proporción que existe entre dos elementos similares en el mapa natal. Por ejemplo, cuando se hace una comparación en una carta compartida, mostramos la distancia del Sol de uno de los cónyuges con la distancia del Sol del otro cónyuge y se saca un punto medio de los dos soles y entonces tenemos una influencia que va a afectar a ambas personas en la relación y así con cada planeta y con cada cúspide de las casas. Eso también pues requiere, por supuesto, una operación matemática para determinar en grados las distancias entre ambos planetas. Estamos hablando del Sol, por ejemplo, y encontrar el punto medio, ¿no? Y es muy interesante ese estudio de la carta compartida. Pero el vértex es uno de esos puntos, como lo es también la parte de Lilith, de la luna negra, en donde el descubrimiento es en donde entran en unión, perdón, dos puntos. Uno de ellos es la primera vertical que se le llama así a la parte más alta en el horizonte, que es conocido como cenit, y la parte más baja que es el nadir. Entonces, esa unión de esa línea entre el cenit y el nadir es como cuando nosotros nos paramos en algún punto en forma, nos ponemos de pie en cualquier lugar de nuestra casa o del lugar en donde vivimos y nuestra cabeza en dirección hacia el cielo marca el cenit y nuestros pies, las plantas de nuestros pies, hacia el otro extremo de la tierra marcaría el nariz. Entonces esa línea se une, ¿sí? Y se conoce como primera vertical, la unión del cenit con el nariz. Y luego tenemos que la unión de nuestro mapa natal, que todos conocemos que es la cúspide
de la casa 10. A ver si no tenemos problemas con el internet porque está lloviendo muy fuerte. Y ahorita ya me está avisando que está débil la señal, pero bueno, vamos a seguir. Ustedes me dirán si en algún momento se pierde la clase. Se Y entrecortó un poquito nada más, pero no mucho. no Un mucho, poco. y después se recuperó rápidamente. Ok. Así es, así es. Bueno, pues el medio cielo y el bajo cielo, o conocido como Inmun Coli y el Medium Coli, ¿sí? Esa unión que es dentro de nuestro mapa natal, la cúspide de la casa 10 con la cúspide de la casa 4 hacen otro círculo, y donde se unen esa línea de medio cielo con el bajo cielo y la primera vertical del cenit con el nadir. Sí, que aquí lo vemos, está en este punto, es el vértex donde se unen esas dos líneas. Y en el lado opuesto, donde se unen, es el antivértex. Por qué es importante el vértex? ¿Por qué se ha descubierto que el vértex es importante? Porque el vértex se considera un punto del destino, ¿sí? El vértex se considera un punto del destino, tal y como dice aquí, su símbolo dentro de nuestro mapa natal es una V y una X menor, una V grande y una X menor. Entonces es ahí donde se encuentra nuestro vértex. Ya la semana pasada hablamos de que el vértex, por muchos astrólogos que nos han legado sus enseñanzas, nos hablan de que el vértex es considerado el punto del destino, ¿sí? Donde nosotros podemos experimentar muchos cambios. Es también el punto de relaciones porque ese punto puede influir en las relaciones de la vida de una persona. Es el camino personal, también así es conocido este vértex, porque puede revelar, ¿sí? Qué camino debemos de seguir y los posibles cambios que nos esperan, dependiendo, lógicamente, del lugar en donde se encuentre, que ya dijimos que se encuentran entre la casa 4 y la casa 8, aunque hay excepciones en donde se puede encontrar en la casa 3 y en la casa 9. Es un punto de transición, ¿sí? Porque ese vértex puede activar potencialmente la energía de un planeta si entra en contacto con él. ¿Cómo entra en contacto con un planeta cuando hace algún aspecto de los 9 aspectos que ya hemos nosotros hablado, que es, lo repito, es la conjunción, es la semicuadratura, el semisextil, es el sextil, es también la cuadratura, el trigono, la sesquicuadratura, el quinconcio y la oposición. Cuando el vértex hace contacto a través de estos ángulos con algún elemento de nuestro mapa, entonces ese vértex nos trae una transición, un cambio, porque se potencializa la energía de ese planeta. También el Vertex nos habla de nuevos comienzos, ¿sí? Porque ahí, sobre todo en los retornos solares, en los retornos lunares o en los tránsitos, nos puede hablar de relaciones significativas o cambios que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Pero el Vertex, para mí, en lo que yo he estudiado personalmente, el Vertex tiene que ver con la parte de nuestra condición psicológica. Nos nos predispone a una condición en donde podemos nosotros heredar un perfil o un patrón este, psicológico que, que lo podemos o no desarrollar. Eso depende de otros factores, sí, que tienen que ver con nuestra salud emocional, nuestra salud es, este, psicológica, y que lógicamente tiene que ver con nuestra salud física y nuestra salud mental, por supuesto, ¿no? Entonces, esta condición que no es realmente una carga genética, aunque el antivértex, la parte de los 180 grados opuestos exactamente
al vértex, se conoce como antivértex. Ese no lo señalan los programas de astrología ni las aplicaciones en los celulares, pero se entiende que exactamente a 180 grados está el punto del antivértex, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que lo- lo- los, este, los médicos alópatas nos hablan de una carga genética, pero yo dudo mucho que el vértex, que nos da un condicionante para desarrollar una alteración en nuestra personalidad psicológica, ¿sí? Nos puede causar un trastorno de personalidad, como dirían los psicólogos, ¿sí? Tenga que ver con la carga genética de la que nos hablan los médicos alópatas. Tampoco con una debilidad natural, una debilidad natural de la que nos habla la medicina natural, ¿sí? Para la medicina natural, nosotros tenemos una parte débil en nuestro organismo, es una debilidad con la que nacemos. Así que tenemos un lado derecho o un lado izquierdo más débil que el otro lado, sí, el lado derecho más débil y el izquierdo más fuerte, o el izquierdo más débil y el derecho más fuerte. Y esto sería consecuencia, que ya lo hemos hablado también, de la unión de las dos células primarias que nos dieron la vida, porque el óvulo es la célula más grande que existe en la anatomía humana y el esperma es la célula más chica que tenemos en la anatomía humana. Entonces, la unión de esas dos células dan una, dicen los médicos naturistas, como consecuencia una debilidad natural, ¿sí? Una debilidad natural. O sea, tenemos una debilidad, pero dudo mucho que esta debilidad natural tenga que ver también con este patrón psicológico que podemos desarrollar o este trastorno psicológico. Yo me inclino más a lo que dice la astrología médica, ¿sí? O la medicina astral, que es una predisposición inherente relacionado con un punto, tal y como lo vimos, y eso nos lleva a una condición psicológica, ¿no? A una condición psicológica. Entonces, eso es bien interesante, sobre todo si tomamos en cuenta que nosotros tenemos una influencia desde el nacimiento y en los primeros 7 años de vida. Eso también lo explica la astrología. Sí, hay periodos de 7 años en nuestra vida que tienen una influencia planetaria, y los primeros 7 años de vida de todos los seres humanos están influenciados por la luna, y la luna tiene que ver con nuestras emociones. Entonces, todo lo que miramos, todo lo que observamos, todo lo que oímos, toda la fuerza con la que nos tratan, todo el desaire o los golpes o las humillaciones que recibimos en estos primeros 7 años de vida, en algún momento se van a convertir en traumas o complejos. Entonces, esa predisposición inherente se va a desarrollar precisamente en el punto vértex. Entonces, ahora fíjense ustedes, vamos a hablar de qué condición. Ya espero que ustedes hayan identificado el punto vértex. El punto vértex es la, la posibilidad o la predisposición inherente para desarrollar un trastorno de personalidad en algún momento de nuestra vida. Y el punto del antivértex, cuya simbología se muestra en el mapa como una A, una V y una X como antivértex, ¿sí? Tendría que ser la influencia paterna y materna que heredamos, ¿no? Todos nuestros padres y nosotros mismos como padres de nuestros hijos tenemos una debilidad que de momento les podemos no heredar genéticamente, sino como que es una herencia social. Por ejemplo, el alcoholismo, que no es un problema psicológico, aunque pudiera tener sus orígenes ahí. Sí, el alcoholismo no se hereda genéticamente. El alcoholismo es una herencia social, de que el niño ve desde en esa edad, en ese periodo, que el papá toma o la mamá toman. Inclusive hay padres que les dan a probar cerveza a los niños en esa edad, y entonces están teniendo una herencia social, no una carga genética. Si el alcoholismo no se transmite
por los genes, se transmite por el comportamiento social. Y ese comportamiento social tendría que ver con el antivértex, o sea, el punto donde se encuentra el antivértex es la parte más débil de nosotros, es lo que miramos, lo que nos va a hacer, a dar la lamentable posibilidad de desarrollar ese trastorno de personalidad, este daño psicológico, ¿no? Pero una vez que espero que ustedes ya hayan ubicado su vértex, entonces tendrían que irse a 180 grados al antivértex para ver si ahí ese antivértex es, si ahí acaso sus señores padres tuvieron ese comportamiento que ahora lo vamos a manifestar nosotros como ese trastorno de personalidad. ¿Cómo lo podemos descubrir? Bueno, hay unos patrones que ya están bien definidos en la astrología médica y que los vamos a hablar rápidamente, nada más para que ustedes tengan una idea, porque lógicamente esto no es un curso de medicina astral o de medicina, de astromedicina, ¿sí? O de astrodiagnosis, ¿no? Pero si a ustedes les interesa esta materia, lo podemos estudiar. Yo doy también los talleres de astrodiagnosis y que por cierto hay un libro muy bueno que les recomiendo que es de Max Heindel, un maestro de la Fraternidad de los Rosacruces. Él escribió un libro que fue mi primer libro de medicina este, astral, que es Astrodiagnosis, así se llama. Se dice que Max Heindel, que era un maestro Rosacruz, murió y no terminó el libro y lo terminó su esposa Augusta Voss, que igual era una brillante mujer que tenía mucho conocimiento y también con un alto grado dentro de la fraternidad de los Rosacruces. Es un buen libro, así se llama, Astrodiagnosis, por Max Heindel y Augusta Voss, sí, Augusta Voss de Heindel, obviamente, sí. Bueno, aunque no estoy muy seguro si ese libro, ya no recuerdo si habla realmente del patrón psicológico desarrollado por el vértex, pero por lo menos en cuanto a las enfermedades, ahí sí pueden encontrar mucha información en ese libro de astrodiagnosis. Fíjense ustedes, cuando el vértex, vimos la ubicación del vértex la clase pasada de acuerdo a las casas. Les repito, de acuerdo a eso, se puede tener el vértex de la casa 4 a la casa 8 necesariamente por la ubicación del corte de las dos líneas de la primera vertical y de la unión del medio cielo con el bajo cielo. Está en el oriente, entonces, en consecuencia, nuestro vértex siempre va a estar en la casa 4, 5, 6, 7 o en la casa 8. Algunos de nosotros, por alguna razón, lo podemos tener en la casa 3 o en la casa 9, no más. Si está fuera de esas casas, está mal calculado el vértex. Que por cierto, hay un calculador ahí en internet para calcular exclusivamente el vértex, ¿sí? Con metiendo nuestros datos se calcula muy bien el vértex porque muchas veces en las aplicaciones celulares o en los programas de astrología para computadoras no se calcula el vértex. Entonces hay un calculador. Lo voy a buscar y se los voy a poner de todos modos para que ustedes lo tengan, ¿sí? Para cualquier eventualidad. Bueno, Eh, Maestro, disculpe. ¿sí? Bueno, dice usted que hasta la casa 8. Yo le decía a usted la vez pasada que lo tengo el Vertex en la 9, ¿Sí? en Leo, pero cuando ¿Sí? yo busco el antivertex, pues no se ve ninguna. Ah, yo creo que no está calculado, No, sí, es lo que les pienso estoy yo. diciendo, Blanquita. Sí, El ajá, eso vértex dijo está usted. entre la casa 4, 5, 6, 7 y 8. Ocasionalmente puede estar en la casa 3 o en la casa 9, nada más. Y Ajá, a los sí. 180 grados, exactamente en la oposición partil, exactamente a 180 grados, tenemos que ubicar nosotros manualmente el antivértex, porque ningún programa de computación ni ninguna aplicación celular que haga mapas natales marcan el antivértex. Con suerte, Sí, algunos no. marcan el vértex,
pero no el antivértex, ninguno lo Ajá. marca. Ah, ya. Entonces hay que ir con Gracias, maestro. 180 grados. En este caso tendrá que estar, si está su vértex en Leo, tendrá que estar necesariamente entonces en Aquarius su antivértex. ¿Sí? Sí, no, no aparece. Sí. Ah, no hay algo que dice Olus. No, Polus es un asteroide. Polus es un Ah, sí, asteroide. pero no, el antivértex no está, maestro. No, el Gracias. antivértex no lo señalan los mapas. Entonces, bueno, fíjense ustedes, cuando el vértex está en Aries, cuando el vértex está en Aries, es la parte fuerte, digamos, de este eje. El antivértex necesariamente está en Libra, ¿sí? Entonces, el trastorno de personalidad que pueden desarrollar en este eje, o por este eje más bien dicho, a causa de este eje, es dependencia, ¿sí? Es cuando las personas tienen una dependencia con los papás, con la pareja, con los hijos o cualquier otra persona, ¿no? Cercana a ellos. Cuando hay una dependencia total, que se sienten absolutamente abandonados cuando pierden la presencia de esa persona, puede ser porque el vértex está en Aries, sí, que es la personalidad de una. Acuérdense ustedes, Aries soy yo mismo, y está en el antivértex, entonces se encuentra en Libra, y Libra es la casa del cónyuge, hablando de signos, ¿sí? Entonces, ese punto vértex en Aries, en cualquier grado, del grado 0 al grado 29, en cualquier grado, marca una dependencia, es decir, podemos entonces, o puede en esa persona tener una dependencia a causa de ese vértex. Ese es el trastorno de personalidad que pudieran desarrollar, porque lógicamente cuando hay una dependencia, sobre todo vamos a hablar de pareja, cuando un hombre o una mujer tiene dependencia de su cónyuge, ¿sí? Le perdona absolutamente todos los errores, ¿sí? Y vamos a hablar de un hombre, si es golpeador, si es vicioso, si no es que proteja o ayude o cubra los gastos, no es de que ayude, sino que debe de cubrir los gastos, etcétera. Le pasa todo eso por la dependencia que tiene hacia la pareja y eso lógicamente no es sano, ¿verdad? No es sano. El segundo punto sería cuando tienen ustedes al vértex en Tauro, entonces necesariamente ustedes tendrían que ubicar en el mismo grado de Escorpio el antivértex, ¿sí? Entonces ahí se dice que el trastorno de personalidad a desarrollar es evitativo. ¿Qué quiere decir esto de evitativo? Este tipo de trastorno hace que la persona evite todo contacto con el núcleo familiar, con el grupo, núcleo social, y que le cuesta mucho trabajo desarrollar un trato interpersonal. Cuando el vértex está en Tauro, necesariamente el antivértex está en Escorpio, y entonces crean un trastorno de personalidad llamado evitativo. Esas personas evitan tener contacto con el núcleo familiar o social al cual pertenecen y les cuesta mucho trabajo desarrollar un contacto interpersonal. El tercer punto sería cuando el vértex se encuentra en Géminis, entonces el antivértex se encontraría en Sagitario, se encontraría en Sagitario. Entonces ahí, fíjense, Géminis nos habla, la personalidad de un geminiano es que eternamente quiere ser joven, o sea, un geminiano, que además, por alguna causa milagrosa, los geminianos parece que nunca envejecen, ¿no? Pero aparte ellos mentalmente siempre quieren ser jóvenes, siempre se comportan como adolescentes o tal vez hasta como niños.
Entonces su antivértex está en Sagitario y pueden desarrollar el trastorno de personalidad de inmadurez. O sea, llega un momento en que sí es obvio su comportamiento, que quieren ser eternamente jóvenes y todo eso, pero de repente tienen comportamientos de inmadurez, no se comportan a la altura de las circunstancias, pareciera como si estuviera tratando uno con un niño, con un adolescente, y estamos hablando ya de una persona madura, ¿no? Y de repente no tiene esa condición de madurez necesaria, o sea, el trastorno es una inmadurez por su comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Géminis es el pensamiento, pero también es la parte de la eterna juventud, podemos decirlo. Entonces eso llega a tal grado que si está el vértex en Géminis, pues entonces van a tener ese comportamiento eterno de inmadurez. El cuarto punto es cuando el vértex se encuentra en Cáncer. Entonces necesariamente el antivértex está en Capricornio, ¿sí? Y ahí también se puede presentar un trastorno psicológico, ¿sí? O un trastorno de personalidad con inmadurez, pero con inmadurez afectiva. Es muy diferente a la inmadurez del geminiano. Este punto vértex en Cáncer es una inmadurez afectiva, en donde lloran porque llegan y no los saludan, porque lloran porque no los abrazaron, lloran porque no los besaron, lloran porque no los tomaron en cuenta. Y entonces es una inmadurez afectiva que necesita muestras fuertes de cariño. Necesita escuchar todos los días que lo quieren, que lo aman, que lo necesitan, tanto hombres como mujeres, dependiendo si su vértex de un hombre o una mujer está en Cáncer. Entonces es una inmadurez afectiva, en donde todos los días necesitan estar escuchando que los aman, que los quieren, que los necesitan. Una persona de Cáncer, ¿sí? Yo soy nacido en Cáncer, estamos muy acostumbrados a los besos y a los abrazos, necesitamos siempre sentir ese cariño, estar abrazando a la gente, estar lógicamente a la pareja besando, ¿no? Y bueno, a los hijos o a los padres tal vez, ¿no? Pero cuando el vértex está ahí, entonces eso se convierte en un trastorno de inmadurez afectiva, porque entonces necesitamos esa correspondencia, ¿sí? Cuando el vértex está en Cáncer, necesita que le estén abrazando, besando y prometiendo amor eterno y que se le quiere mucho, porque si no, entonces va a tener ahí una manifestación rara en su trastorno de personalidad. Cuando el vértex, en el punto número 5, cuando el vértex está en Leo, entonces el antivértex estará en Aquarius. Ahí el desarrollo de personalidad, el trastorno de personalidad que pueden desarrollar, mejor dicho, es el narcisismo. Porque acuérdense ustedes, Leo es el ego, ¿sí? Leo es el ego. Y entonces, ese ego puede ser exagerado y como consecuencia pueden desarrollar el trastorno de personalidad de un narcisista. Ahora, no quiere decir, y hago esta advertencia por el comentario que nos hizo nuestra compañera Blanquita, la hermana Blanca, ¿sí? Que tiene su punto vértex en Leo, no quiere decir que lo tengan o lo desarrollen, o sea, para que se desarrolle tienen que pasar muchos factores. Tenemos que ver el mapa, cuántos aspectos están formando, en fin, muchas cosas, no es nada más porque tenemos una información astrológica, se va a desarrollar. Y además recuerden siempre, esto es una regla de oro para los astrólogos. Las estrellas nos inclinan, pero no nos obligan, no nos obligan, ¿sí? El punto número 6 es cuando el vértex está en Virgo y el antivértex está en Piscis, ¿sí? Entonces ahí Virgo y Piscis se vuelven obsesivos compulsivos, ¿sí? Este trastorno de personalidad les crea una preocupación constante por el orden. Si acuérdense ustedes, Virgo es analítico, ¿no?
Ya dijimos su relación inclusive con el intestino delgado, cómo el intestino delgado separa los 5 nutrientes esenciales de los alimentos, que como son las vitaminas, los minerales, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Es en el intestino delgado donde se separa todo eso. El intestino delgado lo hace, y el intestino delgado está asociado con Virgo, porque los de Virgo son así exactamente, bien analíticos, separan todo, ¿sí? Y es un signo de tierra, ya lo sabemos. Y entonces hace que todo su personalidad afectada por ese vértex los convierta en obsesivos compulsivos, ¿sí? En obsesivos compulsivos, por la preocupación constante que tienen por el orden, por la limpieza, por el orden, por la armonía, ¿sí? El punto número 7 es cuando nuestro vértex está en Libra. Entonces, necesariamente el antivértex está en Aries, ¿sí? Ahí la personalidad que pueden desarrollar, el trastorno que pueden desarrollar es que se convierten en histriónicos, o sea, la persona es histriónica, ¿sí? Y eso de histriónica es que habla muy fuerte, habla marcadamente, o sea, si llora realmente lo grita, y si se siente mal, también lo hace responsable al médico porque no le quita al momento ese daño. Fíjense un ejemplo para los que vivimos en Ciudad de México, bueno, en México en general. Sí, hay una artista muy, muy reconocida que se llama Alejandra Guzmán. Su papá, cantante venezolano, Enrique Guzmán, y su mamá, una diva del cine mexicano, Silvia Pinal, ¿sí? Esta Alejandra Guzmán es histriónica, tiene a su vértex en Libra, es histriónica. Acabo de ver un TikTok en donde reclama, imagínense ustedes, a la Virgen de Guadalupe, y dice: yo tanta fe que te tenía y tanto que te amaba y todo, ahora ya te detesto. ¿Cómo pueden tener una fe en un bulto de barro y que no sé qué? Porque en el momento que más la necesité no me oyó. ¿Por qué no salvó a mi madre de su muerte? Cuando la señora Silvia Pinal tiene 90 y tantos años, o sea, ¿cómo se puede pensar en eso para una persona que tiene tantos años, ¿no? Y una vida tan activa que llevó, que lógicamente pues tiene un desgaste del cuerpo físico. Entonces ese es el comportamiento del histriónico, ¿sí? Que hace ese reclamo y hace esa actitud, y desde niños lo empezamos a mirar cuando el niño llora y llora y se tira al piso, y los papás lo dejan y se ríen, ¿no? Bueno, va a desarrollar una actitud histriónica, ¿sí? Un trastorno de personalidad. El punto número 8 sería cuando el vértex está en Escorpio, ¿sí? Y necesariamente el antivértex está en Tauro. Entonces ahí se vuelven extrovertidos. El trastorno de personalidad que pueden desarrollar es que son extrovertidos. Un extrovertido es una persona con impulsos inestables, ¿sí? Y que obtiene energía de estímulos externos. Un extrovertido es aquel que quiere que sepan todo de su vida para que la misma gente le comente, le diga, y entonces esos comentarios lo impulsan a tener una meta, un ideal, una formación, un tipo de vida, ¿sí? Eso sucede cuando el vértex está en Escorpio, y el antivértex en Tauro, ¿sí? Ese eje hace que las personas se conviertan extrovertidas. Todo lo contrario a lo que es una persona nacida en Escorpio, que por su palabra clave callar, generalmente pasan las reuniones hablando poco y no comunicando mucho, aunque cuando hablan, pues sí tienen mucho daño las palabras que dicen, ¿no? Perdón, déjenme tomar tantita agua, no termino de componerme de la garganta. Bueno, luego tenemos el punto número 9. El punto número 9 es cuando el vértex está en Sagitario y el antivértex está en Géminis.
Entonces ahí se dice que pueden desarrollar un trastorno de personalidad límite, límite, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de límite? Que su ánimo, su comportamiento y sus relaciones son inestables, inestables. O sea, ellos les ponen un límite a sus relaciones, ¿sí? Un límite a sus relaciones. Que dicen, si no funciona en medio año, lo termino. ¿Sí? Todo lo van marcando por límites. Todo su ánimo, todo su comportamiento, principalmente sus relaciones, las comportan y las marcan por límites. Y eso sucede cuando el vértex está en Sagitario y el antivértex está en Géminis. El punto número 10 sería cuando el vértex está en Capricornio. Está en Capricornio. Entonces el antivértex, que como ya dijimos, es un punto que no aparece en los programas de astrología ni en las aplicaciones celulares, sino que nosotros lo tenemos que marcar manualmente. El antivértex está en Capricornio, el antivértex estaría en Cáncer. ¿Sí? Si el vértex está en Capricornio, a 180 grados de distancia, en el mismo grado que está en Capricornio, es el mismo grado que va a estar el antivértex en Cáncer, ¿sí? Y ahí, pues, ahí muestran un trastorno, posiblemente muestren un trastorno de depresión, que la persona se vuelva depresiva, ¿sí? Se vuelva depresiva. Entonces, tienen una tristeza eterna, tienen una personalidad negativa crónica, ¿sí? Que siempre todo el entusiasmo termina cuando esta persona se entera del proyecto y ve las partes negativas. Todos los proyectos y todas las cosas de la vida, todo el universo está gobernado por una ley de polaridad. Hay cosas buenas y hay cosas malas. No hay nadie absolutamente bueno ni nadie absolutamente malo, ¿sí? Pero estas personas que tienen la parte del vértex en Capricornio y el antivértex en Cáncer, entonces los lleva a esa situación de depresión, se vuelven depresivas y entonces están en constante tristeza y negativas crónicas, negativas eternamente. Y luego tenemos el punto número 11 cuando el vértex está en Aquarius, a 180 grados, el vértex estará en Leo, el antivértex, perdón, el antivértex estará en Leo, ¿sí? Y ahí se vuelve un trastorno de personalidad que posiblemente puedan desarrollar, que se llama esquizoide, ¿sí? O esquizotípico, ¿sí? Este trastorno de esquizoide quiere decir que se vuelven excéntricos, que distorsionan la realidad cognitiva, ¿sí? La realidad cognitiva, cuando lo cognitivo se entiende como algo que es consciente o relativo a la actividad intelectual. Un ejemplo de este antivértex en Aquarius es el famoso pintor Salvador Dalí, ¿sí? Que se vuelve esquizoide, esquizotípico, porque se vuelve excéntrico y que tanto estuvo repitiendo el mismo que estaba loco que terminó estando loco, ¿no? Porque pues, hay una distorsión cognitiva, una distorsión consciente a la actividad intelectual. Fue un pintor muy famoso, español, ¿no? El punto número 12 y último sucede cuando el vértex está en Piscis y en consecuencia el antivértex está en Virgo, a 180 grados de distancia. Entonces ahí desarrollan o pueden desarrollar más bien un trastorno de personalidad paranoide, o sea, se vuelven paranoicos. Y los paranoicos son las personas que tienen una debilidad de recelo y de desconfianza a todo, que inclusive se sienten perseguidos, ¿no? Si una persona camina a cierta distancia atrás de él,
piensa que esa persona lo está persiguiendo, se sienten acosados. Los paranoicos tienen el problema de exceso de desconfianza y de recelo, exceso de desconfianza y de recelo. Entonces, la misma gente que vive con ellos, que son familiares, pueden ser sus hijos o su pareja, que están viviendo en la misma casa, le tienen desconfianza a esas personas y en todos los campos, ¿no? Un paranoico le puede tener desconfianza a cualquier persona, aunque sea familiar, ¿sí? Porque esa desconfianza radica en su personalidad que está distorsionada con este trastorno llamado paranoide, ¿sí? Se vuelven paranoicos, se vuelven desconfiados y actúan siempre con recelos, ¿sí? Estos son brevemente las fórmulas que se pueden entender con la presencia del vértex en cualquiera de los 12 signos zodiacales. La semana pasada hablamos del vértex cuando está ubicado en las casas y cómo puede influir, ¿sí? en nosotros, dependiendo en la casa que se encuentre ese vértex, pero también era importante mirar en qué signo se encuentra. Entonces ahora ya sabemos qué tipo de trastorno psicológico o alteración a la personalidad se puede desarrollar teniendo el vértex. Ahora ya ustedes ya lo saben y ya pueden entender a las personas también, que eso es lo más importante. El estudio de la astrología comienza con conocernos nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que los griegos decían desde hace miles de años en los gimnasios donde se reunían a estudiar, decían en los frontispicios, conócete a ti mismo. Aquí es el punto. Primero, conocernos nosotros. Antes de tratar de conocer a los demás, vamos a conocernos nosotros mismos. Tenemos que mirar este vértex, en dónde está ubicado y qué tipo de personalidad podemos evitar su trastorno, ¿sí? ¿Qué daño psicológico podemos desarrollar y qué daño psicológico nos heredaron nuestros padres, ¿no? Nos heredaron nuestros padres. Claro, ahí tenemos que ver tanto del vértex como del antivértex, ¿sí? ¿Qué aspectos están formándose? ¿Con qué hacen contacto? ¿Con qué hace contacto nuestro vértex? ¿Con qué planetas? Y entonces ahí vamos a ver lo que decíamos, ¿no? La importancia que tiene cuando el vértex hace contacto con un planeta, ¿sí? Porque ahí, en esa transición, activa potencialmente la influencia de ese planeta. Entonces, mientras más grande sea el planeta y más lejano sea, va a ser más lento, más lejano al Sol, va a ser más lento su movimiento de traslación alrededor del Sol, entonces el efecto va a ser más duradero. Cuando hace contacto con los planetas menores como Mercurio, como Venus, como la Luna, pues sobre todo con la Luna, ese aspecto va a durar muy poco. Lo vimos cuando hablamos de los aspectos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo el mapa natal viene siendo un rompecabezas, ¿no? Muchos de ustedes seguramente han hablado con algún astrólogo previo a estas clases en algún momento de su vida, por supuesto, y ese astrólogo les dijo ahí hay cosas interesantes de su mapa, pero basándose exclusivamente en la posición de los signos, ¿sí? El mensaje de las estrellas, que es otro libro de Max Hendel, ¿no? Que es muy interesante ese libro también. Entonces, fíjense ustedes que la astrología va más allá de eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta los signos, las casas, los planetas, los aspectos, por supuesto, ¿sí? Hay que tomar en cuenta los asteroides, los puntos medios, los puntos arábigos y estos puntos como la parte del Lilith y el vértex, ¿no? Que eso es fundamental. Los cuadrantes de nuestro mapa natal, los patrones planetarios que vimos también, los 7 patrones planetarios, eso ya lo vimos, vamos creo en la clase 18, entonces hemos visto varias cosas, ¿no? Pero tenemos que ver todos los elementos
para empezar a la interpretación de los mapas de cada uno de ustedes, que iremos interpretándolo, cada uno de ustedes hasta que terminemos las 52 clases, ¿no? O las dudas que ustedes tengan. Si no quieren que su mapa natal aparezca a la vista de todos, pues nada más los puntos más interesantes que a ustedes les parezcan. La siguiente clase empezaremos a hablar de los asteroides. Vamos a hablar de una larga lista de asteroides y su influencia, pero vamos a hablar específicamente de unos cuantos, ¿no? Unos 5 por lo menos, que son los más estudiados, podríamos decir, los que más se han ya obtenido información de su influencia. Entonces, esta parte del Vertex, pues ya la tenemos resuelta y me gustaría mucho que abrieran su micrófono y que nos hablaran acerca de si miraron en qué punto tienen ustedes su Vertex. Ahora ya saben en qué signo y en qué casa y la influencia que tienen. O una pregunta relacionada con este tema del Vertex, que es muy interesante, pero fíjense ustedes, ya con esto tienen una herramienta para mirar el mapa de cualquiera familiar de ustedes y ver por qué tienen ese comportamiento. Y si acaso desarrollan un patrón de estos, lógicamente tendremos que recurrir a un psicoanalista, a un psicólogo, ¿sí? O a un astrólogo para que nos diga cómo romper la influencia de este vértex, ¿no? Esta influencia se puede romper astrológicamente con un viaje de los muchos que les he comentado, cómo ir, este es un punto malo, digamos, el vértex. Entonces, movernos a algún lugar fuera de nuestra comunidad en algún momento, ¿para qué? Para cargarnos de la energía que va a desvanecer toda esta influencia del vértex. Eso se hace con un viaje. Pero bueno, digan ustedes qué duda tienen o qué pregunta quieren hacer o qué comentario respecto a este vértex. ¿Qué quieren comentar? Fíjense ustedes, bueno, este es un paréntesis. Se dan cuenta que cada vez somos menos. Esto ha sido eternamente desde que doy talleres en astrología, ¿no? Y antes era peor porque las primeras veces que yo daba talleres de astrología era para elaborar el mapa, porque no había programa, no había aplicaciones, lo teníamos que hacer manualmente y cuando entrábamos a la parte de las matemáticas, ahí todo el mundo desertaba. Comenzaba yo mi grupo con 30, 40 personas y terminaba el taller con uno o dos. Y si se dan cuenta, toda la gente y todos los entusiasmados con este tema, cada vez somos menos. Espero terminar por lo menos con uno de ustedes en las 52 clases. Ojalá sean todos, pero con uno me conformo para no sentirme solo hablando en el desierto. Pero díganme qué preguntas. ¿Qué nos comentas? Bienvenido, ¿Qué nos comentas? Me hace mucha gracia lo que comenta porque desgraciadamente vivimos en una sociedad y en muchos países, maestro. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Desde Las Palmas de Gran Canaria, Canarias, España, el universo. Centro del universo. Adelante, bienvenido, adelante. El non plus ultra del mundo. Total. Aquí los restos de la Atlántida. Todavía queda algo. Ahí están los restos de los Pues muy atlantes, además. Sí, total. Pues la verdad es que es verdad lo que usted dice ahora comentando esto del final. La constancia, la perseverancia, desgraciadamente no es una virtud en muchos lugares. Posiblemente, bueno, yo siempre pienso que va en la persona, en muchos casos, el orden, la disciplina y sobre todo la base de la educación que se da en nuestras casas, en nuestros hogares, en los hogares, por parte de los padres, es lo que seguramente pueda insuflar la constancia en el individuo, en la persona, a lo largo de su vida. Aunque es verdad que el ser humano pasa por diferentes etapas y es posible que sea un poco más constante en unas etapas más que en otras. Y luego, por otro lado,
yo siempre he pensado que el interés, sea cual sea, hay que alimentarlo, hay que alimentarlo. Y yo me pongo como ejemplo y muchas veces me cuestiono y me digo, cuando me miro al espejo, me digo, wow, chico, llevas, si tengo que ser honesto, llevo más de 40 años, por ejemplo, practicando yoga, desde los 17, 18 años. Entonces, aunque a veces te digo alguno menos, porque igual la gente se asombra, porque cuando ves la televisión o escuchas la radio y hablan los políticos o incluso algunos médicos, no, es que lleva 20 años practicando la medicina y todo el mundo dice, wow, o lleva como político 25 años. Y yo muchas veces digo, oye, ¿y yo que llevo 40 años practicando yoga? ¿Nadie se asombra o qué? O sea, me cachi la más Efectivamente. salada. Me tendrían que, me tendrían que incluso hacer un monumento, ¿no? Como lo hacen muchos, ¿no? Por ahí, o Claro. poner el nombre a una calle, digo yo. Pero evidentemente está claro que hay ciencias que no son valoradas y que no se reconocen, ¿no? Y una de ellas justamente es la ciencia del yoga, aunque en los últimos años, pues afortunadamente se le está dando el valor y el reconocimiento que tiene en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel emocional, mental y espiritual. Y con la astrología, o bien llamada también cosmobiología, científica, esotérica y humanista, está pasando cada vez más. Y yo espero que a medida que vaya avanzando la era del Aquarius, llegue un día en que la propia astrología esté presente en los colegios también, esté presente incluso en los institutos de secundaria y también en la universidad, que hay alguna universidad ya en Europa que imparten talleres también, ¿verdad? Pero como materia casi obligatoria, diría yo, porque sinceramente es lo que usted acaba de decir esta noche, maestro, en la clase. Ya lo han dicho los griegos, los romanos, y cada una de las civilizaciones que hemos estudiado, eh, los que somos o los que nos consideramos y nos sentimos buscadores del amor consciente, de la verdad y de la libertad. Conócete a ti mismo y conocerás el universo, conocerás a Dios, te conocerás a ti mismo y conocerás el universo y conocerás al ser humano y yo muchas veces me digo, contra, es que habrá grandeza mayor que conocerse a sí mismo, que conocer al ser humano para no cometer tantos errores, entre otras cosas. Y sinceramente es algo que es una pena que no lo estudiemos en la universidad, que no lo estudiemos en los colegios, porque si esta materia estuviese presente, Dios mío, bien de errores nos ahorraríamos, Dios mío, bien de errores nos ahorraríamos en esta sociedad que está permanentemente equivocándose, pero se equivoca por la ignorancia, desgraciadamente. Se equivoca por la inconsciencia, se equivoca por la inmadurez, se equivoca por el egoísmo, se equivoca por la injusticia y se equivoca, y lamento decir esto, por la maldad y la falta de sentido común. Y sinceramente creo que la cosmobiología es un regalo del universo. Vuelvo a repetir la palabra, porque es que cuando tú te conoces a ti mismo, sinceramente, se te abren los ojos, se te abren todos los universos que tenemos dentro de nosotros, en forma de chakras, en forma de centros energéticos. Y entonces uno se dice a sí mismo, esa frase que los antiguos e incluso los viejos y nuestros padres y nuestros abuelos han dicho, a mí no me coges más,
a mí no me coges más. ¿Por qué? Porque no vas a volver a errar, porque no vas a volver a cometer esas equivocaciones, porque no vas a seguir tropezando en la misma piedra 50.000 veces contra. Y es que la ignorancia es muy atrevida. Y es increíble cómo es posible que no aprendamos las civilizaciones, los atlantes, los mayas, los incas, los griegos. Dios mío, todos han estudiado la cosmobiología. Por algo será. Sí, no lo hacían por entretenimiento, precisamente, que también, pero sobre todo para el autoconocimiento. Y es que hoy en día, es que la cosmobiología, es que nos abre puertas, nos abre mundos, nos abre la posibilidad, sobre todo, eso, de no estar repitiendo un error tras otro, un error tras otro. Pero quiero parar aquí para no cansarlos y no molestarles, y quiero ir a una pregunta que desde hace un par de clases, con el permiso de usted, maestro, mm, quería hacerle, y espero no molestarle a los compañeros, porque además hoy usted, parece que esto es telepatía, ha hablado de Mark Handel. Dios mío, uno de los grandes maestros de la espiritualidad, miembro y gran maestro de la Fraternidad Rosacruz. Yo tengo afortunadamente unos cuantos libros de él. Y justamente hablaba usted esta noche de la astromedicina. Y mi pregunta va un poco en referencia, y de alguna manera llevo en las últimas semanas y en los últimos meses, especialmente porque uno como protagonista activo, porque no nos queda más remedio, de esta sociedad, está viendo permanentemente la insensatez del ser humano, que está a la orden del día, desgraciadamente. Y estamos viendo y viviendo incluso conflictos bélicos en nuestra sociedad actual. Y en muchos países vemos lo que está ocurriendo en Gaza por parte de Israel, vemos lo que está pasando en Ucrania por parte de Rusia, e incluso muchos conflictos que también se están dando en algunos países también. Eh, entonces yo pregunto, maestro, Sí. ¿el karma se hereda? ¿Se puede heredar el karma? ¿Se puede heredar el karma de un padre o de una madre a los hijos? ¿Se puede heredar el karma de los políticos a los ciudadanos? ¿O el karma es solo individual? Porque claro, por ejemplo, cuando hay elecciones, hay una sociedad que vota y de alguna manera se ve condicionada por el karma de esos políticos que votan, por las decisiones de cada uno de ellos. Y por eso a veces ha dicho, bueno, la sociedad y cada país tiene el gobierno que se merece. Entonces podemos llevar eso al campo de la propia familia. Si hay de alguna manera, una versión o hay un pensamiento, y parece ser que se dice que si nosotros de alguna manera elegimos a nuestros padres antes de nacer, si hay una elección antes de nacer, pregunto yo, ¿de alguna manera no somos también, entre comillas, un poco víctimas del karma de nuestros padres? Tanto para bien como para menos bien, y aquí termino. Sí, sí, bienvenido. Fíjate, y este tema el karma no se hereda. Eso es definitivo. El karma no se hereda. El karma se sufre, ¿sí? Bueno, Hay tres tipos de karma. Hay un karma individual, ¿sí? El karma individual es cuando
esas personas que miramos en la calle, que en todos los países los hay, ¿sí? Y que nadie los reconoce, no tiene amigos, no tiene familiares, ¿no? Y anda ahí perdido y generalmente está hundido en un círculo vicioso. Pero ese es un individuo que él solito está sufriendo y pagando su karma. Entonces hay un karma individual. Y luego tenemos el karma familiar, ¿sí? Un karma familiar es como cuando alguien tiene un familiar con alguien, un problema de una enfermedad crónica degenerativa. De repente nace un hermano con parálisis cerebral o tiene alguna enfermedad en donde el padre, la madre y los hermanos están sufriendo ese karma de ese familiar que él está pagando su karma, pero al mismo tiempo involucra a los miembros de la familia porque de alguna manera, en alguna etapa de otra vida, estuvieron involucrados en ese mismo karma que esa persona desarrolló. Y luego tenemos el karma grupal. El karma grupal, que es la tercera manifestación y última del karma, es cuando 300 o 200 personas de diferentes nacionalidades, edades, géneros y condiciones sociales se reúnen en un avión y ese avión cae y mueren juntos. O sea, se reunieron para morir juntos. O sea, vivieron su karma grupal, ¿sí? Entonces el karma no se hereda definitivamente, pero el karma se sufre de esa manera, de forma individual, familiar o grupal. Esa es la manifestación del karma, ¿no? Un padre no puede heredar lo que les decía, por ejemplo, un padre que es alcohólico no le va a heredar su hígado enfermo a su hijo, porque ese padre nació con un hígado sano, él lo destruyó por su alcoholismo, por lo tanto no se lo va a heredar a su hijo. Y esa es una cuestión genética, no se lo va a heredar, porque ese padre nació sano, destruyó su hígado por el alcoholismo. El hijo no va a tener un problema en su hígado a causa de su padre, que esa sería una forma de herencia karmática, ¿no? El karma no se ¿Y hereda. y las acciones? Y las acciones, porque, por ejemplo, al final uno puede preguntarse, cada acto de nuestra vida está condicionado por nuestras decisiones. Entonces, si está condicionado por nuestras decisiones, el ejemplo que usted acaba de comentar, si yo me subo o no me subo a un avión y ese avión tiene un accidente, estaba dentro de mi karma. Si yo subo al avión y ese avión tiene un accidente y todas las almas que hay ahí desencarnan, eh, está condicionado ese karma mío a que si yo me subo o no me subo a la decisión, o por ejemplo, las acciones de mi padre, viviendo yo bajo el mismo techo, hasta que uno no es mayor de edad y se independiza, por ejemplo, el karma negativo de mi padre, las decisiones de mi padre, yo las puedo llegar a heredar de alguna manera, de una manera muy sutil, porque claro, el padre y la madre, de alguna manera, están siendo educadores de esos hijos, hijo o hija. Y de hecho se ve que en una familia, por ejemplo, una familia numerosa, por ejemplo, de 5 hijos, te das cuenta recibiendo los 5 hijos, la misma formación, la misma educación en todos los aspectos, físico, emocional, mental, espiritual, luego te das cuenta que cada hijo es diferente, es hijo de la misma madre y del mismo padre, pero te das cuenta que uno estudia en la universidad, el otro igual no estudia, aunque tenga las mismas posibilidades, uno, como usted acaba de comentar, tiene a lo mejor por por las compañías que ha podido tener, de repente se dedica al alcohol o a la droga. Es decir, es un poco a veces complejo, por eso a mí se me ha pasado por la mente, digo, ¿hasta qué punto se puede heredar el karma? Claro, yo soy de la opinión de usted, es decir, el karma siempre es individual, individual. Ahora bien, dentro del karma individual, a veces sí he sentido, he percibido que de alguna manera la gente permite, cuando se permite la injusticia, por ejemplo,
cuando se permite el egoísmo en los espacios grupales, en los contextos grupales, no se hereda ese mal que una persona o X personas están haciendo, lo que se llama, te haces cómplice del mal. Sí, Por ejemplo. lo que sucede es de que, por ejemplo, si ponemos en el contexto una persona que va caminando y llega otro individuo y lo asesina, ya sea con un arma blanca o una arma de fuego, ¿sí? Entonces ahí se conjugan los karmas de las personas, porque las leyes se están manifestando en la persona que asesinaron, está cumpliendo su karma, porque se cumple la ley de que el que a hierro muere, el que a hierro mata, a hierro muere. Y la persona que lo asesinó forma parte de ese karma porque él está creando ahora su propio karma al asesinarlo y en algún momento va a cubrir su karma. Y las leyes se manifiestan inclusive en el arma que asesinó, ¿sí? Entonces, la ley se manifestó en el asesino, en el asesinado y en el arma que asesinó, ¿sí? Pero ese es digamos, el embrollo, el contexto de cómo se va generando los karmas, cómo se van generando la situación, porque ese individuo tenía que morir necesariamente asesinado porque era parte de su karma, pero ahora, ¿quién quiere asumir y matarlo? Y entonces tú te creas tu propio karma, Pues, ¿sí? maestro, la etimología del karma es acción. Mira, hay una frase de los libros muy bonita que dice, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Al final, el amor que tú das, el amor que tú tomas, ¿no? El amor que uno recibe es el amor que uno da, Sí, que tiene que es- ver con la acción, el karma. ¿Qué hace sí, uno, no? sí, el punto es que el karma como una ley universal y como nosotros tenemos un libre albedrío, tenemos un libre pensamiento, entonces cada persona le puede dar su propia interpretación, pero las leyes son constantes, es una constante, por eso es ley y se va a cumplir. Y por eso se dice que todos nosotros generamos karma, todos los días generamos el karma, porque como decías, por ejemplo, en el ejemplo de las votaciones, yo voy a votar a favor de algo o de un individuo que después se va a convertir en un tirano. Entonces yo contribuí a que esa persona se convirtiera en tirano, estoy creando mi propio karma y estoy contribuyendo a que esa persona haga su propio karma, ¿no? Y es una cuestión muy amplia eso del karma. Yo, hablando de dirigentes, me pongo a pensar en el rey de Inglaterra, ¿sí? ¿Qué karma está pagando ese tipo de que tantos años que tuvo que esperar para ser rey y llega rey y le da cáncer? O sea, ¿cómo es posible eso, no? Es terrible. Habría que estudiar bien su mapa, qué es lo que pasó con el karma de él, que no, ¿Qué le es, dio cáncer? Esa es la cuestión, ¿no? También. es increíble tantos años que tuvo que esperar para llegar a ser rey y cuando llega rey se enferma. Es karmático, eso es karmático, Ahí necesario. la cosa es que qué hizo para enfermarse también, ¿no? Sí, 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 ¿Qué sí, comía? ¿Qué conducta tenía emocional, ¿no? Sus actos, ¿no? ¿Se sí, cuidaba, no se cuidaba? exactamente. Siempre lo que uno hace, whatever you do is come right back on you. Todo lo que uno hace regresa hacia uno, ¿no? Si la gente quiere que le vaya bien, pues tiene que portarse bien, ¿no? Si quiere recibir amor, pues tiene que dar amor, ¿verdad? Si no quiere recibir indiferencia, pues tiene uno que no sea indiferente, ¿verdad? Sí, lo que les decía, finalmente la astrología no nos va a obligar a que suceda exactamente este patrón psicológico hablando del vértex, porque nosotros tenemos un libre albedrío. La astrología lo que nos enseña es cómo ayudarnos con nuestras fortalezas y cómo manejar nuestras debilidades. Entonces, el punto vértex es un punto débil de nuestro mapa que debemos conocerlo para evitar caer en ese supuesto del que nos dice el vértex, ¿no? Carito, ¿levantaste la mano? ¿Sí? ¿Qué quieres comentar? Está apagado tu micrófono. Ah, Gracias, buenas noches, maestro. Oiga, nada más agradecerle y luego entiendo mucho por qué. Bueno, yo soy un cancerito y mi vértex está en cáncer, entonces luego de repente me dicen como que mis emociones fueron muy intensas y yo decía, ay, están locos.
Pero ahorita ya con esto, pues yo creo que voy a ver desde otro punto de vista y a mesurarlos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sí, el vértex en cáncer es inmadurez afectiva. De repente, ese vértex hace que tengamos idea que nos los demuestren. Y la gente puede demostrarnos amor de muchas formas, pero cuando está el vértex en cáncer, necesitamos que nos los demuestren No con llena, no besos, tiene llenadera, es como un barril con sin besos, fondo, abrazos, sí. con detalles y sentir que realmente me estás queriendo. Y a veces es un Sí, poco entonces ya partiendo de ahí, yo creo que voy a tomar un poco más de mesura y más de discernimiento. Muchas gracias. muy bien, Carita. Pues. Bueno, Quería, ve, simplemente acabo de recordar que usted, maestro, comentaba hoy, mm, cuando yo antes dije cómo Mark Handel en sus libros de psicomedicina, de alguna manera, astromedicina, comenta, y usted comentaba la genética. Entendí bien, corríjame si me he equivocado, que la genética se puede heredar en muchos aspectos, ¿no? Es decir, hemos observado a lo largo de la historia en medicina que, bueno, si un padre o una madre son propensos a una diabetes, por ejemplo, o a problemas cardiovasculares, hay muchas probabilidades. Si desgraciadamente no ha habido cuidado en la alimentación y en los hábitos de ejercicio y de salud de sus hijos, hay muchas probabilidades de que se vuelva a repetir. No siempre en todos los casos, pero sí en algunos casos. Entonces, si se puede heredar la genética en sí es karmática también. Entonces, eh, la genética sí se puede heredar y el karma, que de alguna manera puede conformar parte del karma del individuo, también en algunos aspectos se podría llegar a heredar, lo que ¿o pasa no? es de acuerdo a la teoría de la reencarnación, nosotros elegimos la familia en donde queremos nacer o vivir la experiencia de vida, porque esa familia tiene los elementos que necesitamos para evolucionar. Y entonces es ahí cuando podemos hablar del karma, porque efectivamente esos padres que traen ¿cómo es posible un niño que nace y el padre lo abandonó o la madre se murió recién bebé? Es algo que es karmático también, ¿no? Puede entrar en ese campo de la herencia, ¿no? Puede entrar en ese campo de la herencia. Pero básicamente es como, desde mi punto de vista, que el karma no se hereda, sino que se vive. Entonces yo necesito a esos padres para vivir mi propio karma, ¿sí? Vivir mi karma. Y ellos, lógicamente, con su karma, están contribuyendo a que yo viva mi karma también, porque forman parte de mi núcleo. No obstante, maestros, la ciencia ahora empieza a afirmar que se puede cambiar la genética con nuestros pensamientos, con nuestros actos. ¿Sí? Sí, definitivamente. Definitivamente. De tal suerte que hay que tener una mentalidad positiva para tener mejores genes, ¿no? Sí, Y con mucha eso es real. autocrítica también. Eso es ¿Qué real. andamos haciendo mal? ¿Verdad? Y entonces ¿Qué ahora podemos hacer para hacer las entendemos, cosas mejor? sí, y entonces ahí entendemos, hablando de las leyes universales, la primera ley del Kybalión, de mentalismo, todo es mente, ¿no? Pero Ahí. eso creo que nos va a costar algo poderlo aplicar, ¿no? Lo que es indudable es que si uno cree en la ley de evolución y en la ley del karma, repito, y en la ley de evolución, está clarísimo que tenemos que buscar la perfección. Debemos de buscar la perfección para que de alguna manera las enfermedades dejen de existir, para que, como decía el hermano ahora, que la genética se puede transmutar, es decir, que si somos capaces de elevar el dintel de la conciencia a todos los niveles, en el plano físico, en el plano emocional, vamos a aprender a sentir y a dejar de sentir, aprender a pensar y a dejar de pensar,
y a nivel espiritual. Evidentemente, si Aquarius, la era de Aquarius, el objetivo es una era de luz, una Sí. era de despertar, es decir, la perfección, es decir, la búsqueda de la perfección desde el mayor Sí. sentido estricto de la humildad y del Perdón, amor y la la compasión. perfección en base al buen corazón. Evidentemente, por eso decía lo de la Y ahí parte compasión. todo. A la hora Sí, que tú claro, te decidas ser de buen corazón, el amor es lo que cura, y de sin ahí, lugar a dudas. y de ahí para el real, ¿no? Sí, Sí, definitivamente. Pero hay que acordar que Aquarius tiene su punto contrario con Leo, que es el ego. Entonces, el en ego. Aquarius lo que se trata es vencer a nuestro ego. Eso El es, ego que es el ego que es el demonio. claro, que es lo primero que tenemos. No, Eso se no puede curar con la eliminar, no autocrítica. quitar, sino Puede curar con la simplemente, autocrítica eso. Hay que exactamente, autocriticarse ¿sí? todos los días, a cada rato. Sí, sí, De ese sí. Si modo nosotros podemos, hiciéramos una meditación antes de dormirnos, pero no de las estrellas o del sol, sino de nuestros actos diarios, así esos es. ya no los repetiríamos al siguiente día, pero nos dormimos sin pensar en lo que hicimos en el día. Y entonces, cada día es una oportunidad y cometemos los mismos errores, ¿no? Ese es el Todo depende problema. de nosotros, ¿no? Si Exacto. queremos seguir sufriendo. Sí, sí. Pues muy interesante todos los temas vamos a seguir con nuestra clase la próxima semana y cualquier duda, por favor, en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muchas gracias y buenas noches. Nos despedimos Maestro. todos Pax, con el Pax saludo Buda. Ah, tradicional qué de gusto. Pax. Gracias, Gracias. gracias, Muy buenas interesante, muy noches, Buenas interesante. noches. bendiciones y Bendiciones. No, disculpen la no, molestia. Todo bien. muy buena ahí la plática y creo que lo podemos hacer cada clase para ir Claro, retroalimentándonos. ¿Sí? así Para es. la